Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy estoy muy bien acompañado con el profesor Bastos. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. La primera pregunta que le quería hacer es que se ha debatido bastante y sobre todo en estas últimas semanas es si las ideas conservadoras son compatibles con las del libertarismo y si es así, ¿por qué? A ver, porque el libertarismo es una filosofía de proceso, en el sentido de que dice que no agredir a los demás, no respetar a los demás, etcétera, pero al mismo tiempo necesita también algún tipo de referente de cómo vivir. O sea, el libertarismo nos dice, bueno, pues no agrades a los demás, déjalos vivir, etc. Hasta ahí de acuerdo, entonces, pero ¿cómo debo vivir yo? No, eso no lo resuelve el libertarismo. Tiene que darnos algún tipo de fundamento moral. Además, si ligamos el libertarianismo con una economía de mercado, con una economía pues, que respete más o menos el capitalismo y la propiedad privada, tiene que estar asociada necesariamente a algún tipo de valor conservador. Pues conservador en el sentido amplio de la palabra. Eso es lo que entiendo yo. Es decir, una economía, si una sociedad pues, que sea honrada, que sea trabajadora, que sea frugal, que cumpla con sus compromisos, etcétera, pues es muy difícil de mantener. Puede ser muy libertaria, por ejemplo, pero una sociedad, por ejemplo, de borrachos o de drogados difícilmente va a ser una sociedad próspera. Aunque respete el derecho a los demás a llevar la vida que quieran, cuidado, no estoy diciendo que deba ser prohibido ni castigado ese tipo de actuación, simplemente digo que si no tienes un tipo de referente de forma de vida, es muy difícil que una sociedad funcione o que sea próspera, necesita algún tipo de valor de este estilo. También se discute bastante, ¿cree que los valores cristianos son necesarios para que se dé el mercado o fue el mercado el que se propició gracias a esos valores? Nos vamos a ver, eso es un viejo debate, ya lo planteó Weber, pues Fanfani, Tawney, muchos otros autores discutieron sobre los orígenes cristianos del capitalismo. Y yo algo de eso comparto, aunque bien el capitalismo es compatible con otros sistemas, como se puede ver, por ejemplo, en China con valores de orden confuciano o otro tipo de religiones que hay. Porque aquí hay dos cosas que son distintas. Una es el comercio y otra es el capitalismo. Aunque están emparentadas, no es exactamente lo mismo, ¿no? Comercio existió siempre. Existió, pues, en el tiempo de los romanos había un comercio floreciente, los chinos tuvieron comerciantes fantásticos, la religión islámica tuvo un comercio fantástico. De hecho, muchos de sus principios tienen valores favorables al comercio, ¿no? Pero ¿cómo eso no llega? Si el beneficio del comerciante después se gasta en valores suntuarios o se consume comprando títulos de nobleza o se intenta gastar lo ganado pues, en hacer matrimonios favorables para nuestros hijos, eso no favorece el capitalismo. El capitalismo requiere abstinencia, ahorro y reinversión. O sea, requiere de una frugalidad, por lo menos en sus inicios, muy alta. Y eso normalmente está asociado pues, a los valores de determinadas corrientes religiosas, entre ellas el cristianismo. El cristianismo más o menos es una especie de moderación de los instintos. Pero si uno es capaz de moderar los instintos, es capaz de ser frugal, es capaz de dominarse, es capaz de no consumir inmediatamente todo lo que uno gana, ahorrarlo y tener la paciencia suficiente para ver fructificar el beneficio de la inversión. Ese es el capitalismo, es una forma de vida y yo creo que descansa mucho en valores. Porque estamos confundiendo muchas veces, repito, el comercio con el capitalismo. Y estamos confundiendo muchas veces el consumismo con el capitalismo. El consumismo y el capitalismo más bien son antitéticos. A diferencia de lo que piensa la mayor parte de la gente, que piensa que el capitalismo pues, es una mítica actriz con un Ferrari de color rosa, con un perrito paseando. No, es el imaginario que tenemos, ¿no? De una especie de frivolidad. Cuando los primeros capitalistas eran súper ascéticos. Los victorianos, yo siempre me gusta recordarlo, vivían del interés o intentaban vivir del interés de sus inversiones, jamás tocando el principal, eran súper austeros, y esas costumbres aún siguen. Hay un libro, no recuerdo el autor, se llama El millonario en la puerta de al lado, que explica cómo estos hábitos de frugalidad aún están presentes en muchos de los ricos y los capitalistas americanos. Pues digo que es una forma de vida que se puede mantener obviamente sin valores cristianos, pero el valor cristiano lo refuerza, da un sentido, digamos, a esa ascesis, a esa idea de frugalidad. ¿No? Pero repito, requiere paciencia, requiere autocontrol, con el libertarismo, lo que estoy diciendo, ¿no? Libertario es una cosa, que no te metas con los demás, que no agrades a los demás, etc. Y ahí hay muchas discusiones e interpretaciones sobre en qué consiste, ¿no?
Pero el capitalismo es otra cosa, es una capacidad de renuncia. Es que, aunque parezca extraño lo que estoy diciendo, porque todos pensamos en capitalistas, un señor fundiéndose la fortuna en champán, ¿no? Ese tipo de imágenes, ¿no? que son muchas de propaganda. No es así. El capitalista es al revés. Es eso. Que a lo mejor se puede discutir si eso es bueno o es malo, si es moral, si es moral, si está bien o está mal, pero el capitalismo requiere de ascesis, no de frugalidad, no de consumo, no de gasto, digamos, no de vivir la vida. Y sobre todo de pensar a largo plazo. Yo Diga. le quería preguntar que sí que es cierto que bastantes veces se tiene esta discusión de que una sociedad libertaria tiene que o ceñirse a valores conservadores o a ceñirse a valores progresistas. Y hay muchas veces que se da la frase de, bueno, el progresismo al final deriva en hedonismo y el hedonismo en paternalismo, y esto al final hace que la gente requiera Estado. ¿Cree que esto es cierto o no es así del todo? A ver, es que yo tengo cierto sentido comunitario. Muchas veces el liberalismo, también yo creo que es debido al propio método de la economía, ¿no? Tiende a pensar en átomos, individuos como átomos, ¿no? que optimizan maximizan su utilidad y calculan, etcétera, y contratan, y todo es con base a contrato, y todo se resuelve así. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo. Yo tengo un modelo algo más comunitario, no sé si me explico, ¿no? Que una persona, como dirían los sociólogos, Granovetti, vive incrustada en una sociedad, ¿no? Yo no soy un ser neutro. Aunque sea una persona, yo no soy un ser neutro. Pues yo hablo un idioma, pues tengo unas determinadas costumbres pues, religiosas, unas determinadas costumbres de comida, unas determinadas costumbres de sociabilidad, tengo una forma de ser pues derivada del tiempo en el que vivo y del lugar en el que vivo. No puedo abstraerme de eso, no puedo ser un ente autónomo calculante y cosas por el estilo, ¿no? Que está muy bien, es decir, como modelo está muy bien, pero no es así. Hay muchas cosas que ya ni me las planteo, ¿no? Soy libre yo, por ejemplo, de que me gusten, es un ejemplo que es a lo mejor estúpido, porque me gustan los insectos, por ejemplo. No, porque mi gusto ya está hecho, mi gusto culinario. No quiere decir que esté mal comer insectos, cosas por el estilo. Simplemente yo no estoy acostumbrado a comerlos. En otros pueblos probablemente lo comen y probablemente sean muy sabrosos, pero mi gusto ya está hecho. Es muy difícil que me gusten estas cosas, ¿no? O vestir, yo que sé, con una túnica. No, porque yo vivo en mi tiempo, visto cómo vive la gente de más o menos de mi tiempo y de mi edad. No puedo abstraerme de eso. Y así mismo con las costumbres que tengo, ¿no? Pues ni tengo un harén, ¿no? Ni soy poliándrico, como son poliándrico como puede ser en otros pueblos, que sí, que mis costumbres son las de donde soy yo. Buenas o malas, ¿no? Pues claro, no puedo abstraerme de eso. Después no puedo pretender vivir todo por contrato. O sea, mi madre no me firmó un contrato cuando me crió y con un interés de retorno, ¿no? Es decir, mis amigos no ando con ellos contratando las condiciones con las que voy a comer con ellos o a cenar con ellos o hablar con ellos, con mi esposa. Hago exactamente lo mismo, no firmo un contrato con todas las cosas que hago, ¿no? Simplemente vivo de acuerdo con unas costumbres, con unas tradiciones, cosas por el estilo. Con mis vecinos tampoco, no estoy todo el día si le hago un favor o me hace un favor o le ayudo un trabajo así, no estoy contratando allí todo unos seguros y unas pautas de conducta, ¿no? Y a eso me refiero que estar incrustado. Uno vive donde está y las costumbres que tiene y no puede abstraerse de ellas. Esos modelos hacen mucho daño. Yo puedo contratar y hacer esto. Sí, pero dentro de un orden, dentro de un marco. ¿No? Y costumbres que, aunque pueden ser libertariamente aceptadas, pueden ser criticadas o pueden ser no aceptadas en mi comunidad, por ejemplo. ¿Usted cree que, por ejemplo, siempre se ha discutido bastante del ente del Estado, que normalmente va directamente en contra de la familia? ¿Usted cree que con unos valores conservadores desde un Estado podría hacerse que este no aumentara o es inevitable que siempre aumente? A ver, el proceso de construcción de Estado, de state building, ¿no? Como explican los que lo construyen, por ejemplo, Charles Tilly o Michael Mann, es un proceso en el que este ente abstracto llamado Estado lentamente va intentando eliminar pues, aquellas instituciones que le pueden hacer frente. Pues, por ejemplo, primero pues ataca a las iglesias o intenta dominarlas, si estas son independientes, para que no le planteen, digamos, una alternativa moral
a las decisiones que él toma, ¿no? Que no les tratan de asistencia. Pero después también ataca a los poderes territoriales, ¿no? Intenta centralizarlos y eliminar pues, lentamente el poder local. Y primero, los primeros estados lo que atacan a la familia extensa, lo que llaman el clan, ¿no? Porque también el clan es una fuente de resistencia frente al poder estatal. De hecho, aún en muchos sitios del mundo sigue siendo una de las principales fuentes de... Entonces, el Estado intenta debilitar en cierta forma los lazos familiares. No sé si conscientemente o inconscientemente, ¿no? Pero desde luego lo ve como un rival e intenta atacar. Desde luego una familia fuerte siempre es un freno al poder del Estado, porque las personas normalmente tienden a ser más leales a su familia que al Estado. La medida que debilites esa lealtad, digamos, los estados pueden dominar más fácilmente. Recordemos que el Estado domina más fácilmente a átomos que a comunidades más bien instaladas, ¿no? O comunidades que me refiero, pues, todo tipo, estas instituciones que acabo de decir, pues, desde la lealtad local, a las parroquias, los municipios, los barrios donde uno vive, sus familias, sus creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Estas cosas frenan el poder del Estado porque plantan cara y son capaces de organizar fuentes de resistencia cultural, digamos, al poder del Estado. Si usted es atomizado, dependen todo para el Estado. Si usted no tiene una familia, pues lo criarán en entes públicos, lo educarán en entes públicos y lo cuidarán de anciano cuando entes públicos también. Dependerán en todos los aspectos del Estado. No tendrá un lazo que, digamos, que le defienda o que le cuide en esas circunstancias. En ese aspecto, en todos los países de la Tierra, este proceso se está dando o se intenta dar, ¿no? En mayor o menor medida. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué cree que actualmente, por ejemplo, esta pérdida de valores, sobre todo los conservadores, se están perdiendo en estas últimas décadas y, por ejemplo, temas como el aborto están súper bien vistos? Bueno, este tipo de circunstancias se está viendo que ahora la gente no le da tanta importancia. ¿Por qué crees que ahora la vida, entre comillas, se valora tan poco? Es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Yo creo que esos debates además no se plantean correctamente, porque se plantean al final quién es el dueño de la vida y de la muerte. Y al final parece que el que regula la vida desde el inicio es el Estado y el que decide la vida por el final también es el Estado. Cuidado, ahí está el detalle. No quiero entrar en temas de esto del aborto, así porque yo no sé de esos temas, no voy a aportar nada hablando de esos temas porque no es un tema filosóficamente muy, muy complejo. Yo solo ve que, tal como se plantea el debate, estamos reforzando, digamos, que sea el Estado que decida sobre la vida y la muerte en ambos ámbitos o sea, que regule qué vidas pueden ser vividas y cuáles no pueden ser vividas, ¿no? Y dónde empieza o no la vida humana, que son, claro, son factores que al final acaban siendo regulados por eso, en vez de ser un debate ético al margen, digamos, del poder estatal. Lo que estamos discutiendo es si el Estado debe o no permitir estas cosas. No si es bueno o no hacer esas cosas, que es lo que debería ser el debate. Después, claro, se pierden valores de orden cultural, ¿no? Si la educación está todo en manos del Estado, etcétera, porque los valores que se van a transmitir son valores que favorecen, digamos, este tipo de individualismo o este tipo de control social. Y después también, y nunca me canso de repetirlo, ¿no? El capitalismo también engendra esto. Lo explica muy bien Daniel Bell y otros. Ahora que salió Doutat, acaba de sacar un libro que se llama La sociedad decadente, también, que es una cosa de este estilo. Yo tampoco es que sea especialmente decadente, pero sí que hay sí que hay cierto elemento de esto. Y lo explica, yo creo que Daniel Bell lo explica de maravilla, ¿no? Está superado en su libro, que ya lo conocerán, Las contradicciones culturales del capitalismo. El capitalismo genera mucha opulencia, genera mucha riqueza y muchas personas en su tesis ya no ven, o sea, no vieron el proceso que lleva desde la pobreza hasta la riqueza, sino que ya nacieron en un ambiente en que casi nada les falta. Muchas personas, no todas obviamente, y aún faltan muchas, pero de buena parte de las personas, sobre todo en nuestras sociedades, nunca vivieron pobreza, o sea, nunca vieron como era antes. Muchas personas, como digo, siempre imaginan que el mundo de antes era como ahora, pero con internet en 3G. Ya que el internet iba más lento, que antes que era así, ¿no? Yo a veces intuyo que mis estudiantes, sobre todo los más pequeños, cuando les preguntan, no es que piensen que Galicia, que es donde vivo yo, era siempre así, fue siempre así, próspero, más o menos próspero, bueno, que siempre hubo ciertos bienes así, y que en la Edad Media, que en el siglo XIX también era así, ¿no? O con un poco más lento, iban todo un poco más. La conexión no era tan buena, no era con fibra. ¿No? Es una broma, no, pero quiero decir que a veces piensa que siempre fue así, ¿no? Y
los más mayores, como yo, tampoco yo es que viviera una etapa muy pobre, pero yo aún vi restos, aún los vi, restos del antiguo mundo, ¿no? Y era muy pobre. Pero las muchas generaciones ya vieron que esto era, que esto es así como dado, ¿no? Y es algo que se nos debe y que no puede caer nunca. O sea, que está así como establecido por una especie de decreto que nunca puedes empobrecerte, nunca puedes ir para abajo. Entonces, claro, genera hábitos de vida que no se corresponden con nuestros abuelos. Nuestros abuelos, aun siendo pobres, eran muy frugales, eran muy ahorradores. Claro, nuestras sociedades ya pierden otro tipo de... son más consumistas, digamos, ¿no? Y no, no es moralismo, pero muchas veces compramos experiencias, ¿no? como se dice ahora. Claro, y al final, claro, es una sociedad que en ese aspecto ya no tiene el hábito de sacrificio, digamos, de ahorro que tenían nuestros antepasados, ya no tiene la frugalidad de nuestros antepasados, y fue eso lo que nos hizo ricos. Pero el problema es que muchas personas confunden esta forma de vida moderna con el capitalismo. Es una consecuencia, yo creo que indeseada del capitalismo, pero no es el capitalismo. Además, este tipo de costumbres y de hábitos matan al capitalismo. Por eso, como dice Doutat, hay cierto estancamiento en el crecimiento y en la evolución de nuestras sociedades. En cambio, sociedades que vivieron aún tal como las sociedades asiáticas, aún tienen ese espíritu. Yo es lo que quería preguntar, y es que bastante gente joven, sobre todo de mi entorno, es eso, que ven que consumen mucho, por ejemplo, cobran un salario de 1.200 y seguramente se gasten 1.100 euros en cualquier cosa. ¿Por Más que qué? aún piden prestado a veces. Exactamente, o seguramente se lo piden a sus padres, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que, ¿por qué cree que este tipo de gente, sobre todo, es la generación además que tiene como más miedo, por así decirlo, que no ha pasado ninguna guerra, que no ha pasado la pobreza, como usted bien ha dicho, y es como una generación de cristal que todo lo ofende todo, que creen que tienen que hacer la revolución o que el capitalismo es súper malo, o que, por ejemplo, también del otro extremo, que el comunismo le va a arruinar la vida, etcétera, etcétera? ¿Cómo crees, por qué se cree que se da este fenómeno de gente que lo ha tenido todo, se cree que está en lo peor de la sociedad? Claro, porque no lo ve así. Primero, yo quiero, antes de nada, se me critica que yo ataco mucho a los millennials. Yo no ataco a los millennials. La culpa no, la culpa es nuestra, no es culpa del millennial. Los valores que predominan son esos. Pero esos valores los transmitimos nosotros, los de mi generación, que yo creo que es la generación, en este aspecto, la que es culpable de estas cosas. Porque somos nosotros los que educamos, yo hablo como educador también, y no me excluyo, que educamos a los jóvenes en estos valores, ¿no? Esto de todos son derechos, todo hay que trabajar, incluso yo como profesor, claro, yo como profesor soy muy bueno, no sé si no, intento ser bueno, no, bueno en el sentido de que no me gusta suspender, no me gusta ser duro, y no sé si hago bien o hago mal. No sé si hago bien o hago mal. Conmigo esos miramientos no los tenía, pero yo sí que los tengo, intento tenerlos con las personas y no sé si hago bien o hago mal, ¿no? Pues si quieres presentarte otro examen, bueno, preséntate, tal, no, ya buscar, no sé, pues digo que la culpa es nuestra. Porque eso no genera tampoco una sociedad resiliente. Una persona tiene que frustrarse, tiene que decirle que no, tiene que decirle que tú no vales para esto. Yo lo pasé bastantes veces en mi vida, hay muchas cosas para las que sé para las que no valgo y otras me dijeron que no valgo para eso y tienes que asumirlo. Pero parece como que todo que está entre algo, entonces no está. Precisamente esa envoltura, ese mimo que le damos a los jóvenes fue el que yo creo que en parte que los estropeó. Estropeó no, tampoco estropear, porque la gente de ahora es magnífica. No, yo no tengo, mis estudiantes son magníficos, son unas personas, yo creo que son mejores que somos nosotros. Pero claro, yo los veo que son como menos resilientes, ¿no? Que no son capaces de aguantar a veces una frustración. Y no hablo en general, hablo de casos que tuve, pero no sé si hasta qué punto se puede extrapolar esto, ¿no? Pero sí que muchos no son capaces de afrontar un problema serio, no son capaces de ser resilientes, no son capaces a veces de sacrificarse, ¿no? Porque no están acostumbrados a la privación. Pero esta culpa es nuestra, por eso digo, no es culpa del millennial o del joven de ahora. Bueno, algo de culpa tienen también en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de la culpa es nuestra. Y no es culpar ni atacar, simplemente decir que esta pérdida de valores, este tipo de cosas, pues, se deben a este tipo de pérdida de valores que nosotros lo inculcamos. Y yo creo que la buena culpa es del 68, estos valores
que nosotros tenemos. Eso de que no te reprimas, no haz lo que te dé la gana y disfruta y cosas por el estilo. Cuando Freud lo explicó muy bien, la civilización es represión, es autocontrol, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Del consumo, pues de la gula, de todo cuanto cosas hay, autocontrol. Y esos valores ya se están perdiendo. No sé si sabes los países de Polonia y Hungría, que son bastante conservadores y también, sobre todo Hungría, está siendo bastante, vamos a decir, liberal en lo económico. ¿Cómo ve estos países y por qué se le cree que se le está atacando tanto internacionalmente? Hemos visto personas decir que son lo peor de la Unión Europea, ver sobre todo los burócratas de la Unión Europea señalarlos constantemente. ¿Por qué cree que estos dos países que sobre todo tienen estos valores, hemos estado hablando cristianos, que están intentando luchar contra la inmigración ilegal, contra el aborto, con todo el progresismo, crees que actualmente se ven tan mal y si cree que al final van a caer ellos también en este progresismo y en estos valores yo creo actuales? que en buena medida se debe. Uno de los males que tuvimos en España fue el franquismo, por querer hacer forzosos por ley determinados valores. En vez de asumirlos y discutirlos y culturalmente practicarlos, se pretendió imponerlos por ley. Entonces, ahora, claro, la reacción es contra todo lo que suena franquismo, ¿no? Y el franquismo se identifica con valores que en sí no son malos, pero como fueron forzados, pues la gente se revela contra esa cosa. Yo creo que en los países del este pasa la inversa. Vienen como vacunados pues de la represión de los valores comunes y todos los que les suene a valores de ese estilo como que lo rechazan precisamente por ese carácter forzoso que tuvieron. En ese sentido, las sociedades del este muchas de ellas son mucho más conservadoras, incluso siendo gobernadas por países de izquierda, son conservadoras culturalmente que estos, igual que nuestras sociedades especialmente progresistas, como reacción, digamos, a esa imposición que se hizo en el franquismo de muchos valores. Y en el este pasa lo mismo. Yo creo que de momento económicamente están resistiendo bastante bien. Económicamente están resistiendo bastante bien. En Polonia, con la pandemia, pero Polonia, por ejemplo, no padeció las crisis que hubo nunca tuvo un crecimiento negativo o un decrecimiento, ¿no? Y son sociedades que, bueno, que siempre tuvieron unos valores, los conservaron, cuidado, contra el Estado. Como es el caso de Polonia, contra el Estado. El Estado era el que se oponía a sus valores familiares o éticos y religiosos, y fue la resistencia popular. De todas formas, yo no defiendo el conservadurismo político. Yo no creo que se deba forzar la moral, ¿no? Por la fuerza. Yo creo que la moral debe ser interiorizada por los que quieren interiorizarla, pero ese es el debate. El debate es cultural, no es un debate de que el Estado imponga por la fuerza unas determinadas normas morales. De todas formas, claro, esos valores, por ejemplo, de Polonia, de trabajo, pues una vida ordenada, etcétera, ¿no? Con todos los defectos, que tampoco es un país perfecto, repito, no comparto todo lo que hace Polonia, sobre todo porque lo hace por la fuerza, ¿no? Pero ese tipo de valores que tiene la sociedad son los que están haciendo que salgan rápidamente de la pobreza, ¿no? Y se ve que ya no es una cuestión solo de política, es una cuestión que buena parte de la sociedad comparte esos valores. Ahora, si los pierde o no, pues lo que estábamos diciendo. Si es el capitalismo solo, si es el consumismo solo, si no va acompañado de algún tipo de valor que sustancie eso, no vamos a ninguna parte y los polacos acabarán como los demás, tarde o más temprano. Los polacos, los checos o los húngaros o los eslovacos, o eslovenos, cualquier país de esta órbita. A esto me estoy refiriendo cuando decía al principio, que tiene que ser valores, no debe ser por la fuerza. Porque al final, como una especie de venganza histórica, se vuelve contra ti. ¿Y usted cree que esto puede pasar, pero a la inversa, por ejemplo, en los países ahora occidentales con el progresismo? Es decir, ahora estamos viendo leyes muy feministas, muy progresistas. ¿Cree que esto puede tener el efecto que tuvo como el franquismo, de que la generación joven, por así, se acabe rebelando y acaben rechazando todos esos valores progresistas? No lo sé, porque todas estas leyes no todas son iguales y muchas se pueden aprovechar, otras son más discutibles, ¿no? Pero probablemente, claro, pudiera haber un vuelco.
Pero repito, en cualquier caso será un vuelco de corte cultural, no puede ser por un vuelco político. No puede ser que en una sociedad, digamos, que tiene valores progresistas, que tiene valores de este estilo, pero aunque ponga un gobierno muy conservador, poco relativamente va a hacer. Salvo que se interioricen los valores. Por eso es bueno despertar pues, debates culturales. No guerras, yo no lo llamo guerras, pero sí debates culturales. Todos podemos cambiar, todos podemos pues, asumir otras ideas, eso es lo que pienso yo. También las asumo yo, a veces, ¿no? Entonces yo creo que es bueno pues, debatir pues, sobre la bondad o no bondad de determinadas ideas, ¿no? Y por último, me gustaría que dijese algún consejo para algún joven que nos está viendo, que a lo mejor se acerca a este tipo de valores conservadores, y qué consejo le daría en general. Pues que estudie. Vamos a ver. Uno de los problemas de la educación, a ver, yo cuando hablo de los jóvenes muchas veces les pregunto así para debatir en clase, ¿no? Bueno, a ver, pues respeto sus ideas y tal. Dígame algún libro de derecha que hayan estudiado usted, o conservador o liberal, o de cualquiera de las corrientes, digamos, que no son de izquierdas. Cuidado, que yo respeto mucho la izquierda, me gusta estudiar la izquierda, de hecho ahora estoy estudiando en la escuela de Frankfurt, o sea, no es por desinterés, me gusta que el debate sea equilibrado, es decir, que, bueno, que se conozcan las escuelas socialistas, marxistas, todas las escuelas que hay, todas ricas corrientes del feminismo, que el feminismo es un pensamiento muy rico y muy interesante, igual que el ecologismo, es decir, no todo, hay de todo, y hay gente realmente brillante en esos ámbitos, pero me gustaría que también que se conociera pues el pensamiento pues, conservador o liberal o en todas sus variantes, ¿no? Pues para poder discutir, pero no conocen los planes de estudio por algún tipo de razón o no entran en esos temas o desde luego no creo que sean todo lo equilibrados que deberían a la hora de explicar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo acabé mi carrera sin... Yo era más o menos como soy ahora, pero bueno, salvo una etapa que tuve marxista, que tuve, más o menos soy como soy ahora, pero intuitivamente. Es decir, nunca tuve argumentos para saber defenderme. Es decir, nunca tuve unos libros, unos vídeos, unas cosas para poder elaborar, digamos, intelectualmente mi argumento. Simplemente eran desconocidos. No es que se me criticaran, no es que estuvieran censurados, simplemente yo no los conocía, no se me hablaba de ellos, o no sé, casi nunca se me habló de ellos, ¿no? Cuando se me hablaba muy tangencialmente. Pero claro, me gustaría, ya que tienen estas oportunidades que tienen a día de hoy, que lean de todo, cuidado, de todo. De todo, no solo, tampoco me gusta que sean sectarios, que solo lean de lo suyo, pero bueno, pero es que sepan que existe una rica tradición liberal, que existe una rica tradición conservadora, que existe una rica tradición libertaria, que hay muchas tradiciones muy interesantes, ¿no? Incluso dentro del feminismo pues, existen muchas variantes y no todas son, digamos, las mainstream. O sea, que hay muchas que lean de ellas también y que discutan y que se... Porque a veces, no sé, me estoy equivocando, me parece que la información de muchos jóvenes llega a través de tweets. Claro, pero el tweet está muy bien para difundir cosas, pero el tweet no es profundo. Tweets son zascas o ataques no, a veces gente muy ingeniosa que dice cosas, pero no hay una elaboración. Y a mí lo que me gustaría es cierto equilibrio en la formación de los jóvenes. Por tanto, si ve que en sus escuelas, sus institutos, pues no se le da la formación del otro, porque la busquen, ahora gracias a Dios se puede bajar toda de internet, hay miles de libros, hay miles de programas como el suyo, hay muchas cosas, y a partir de aquí que tampoco se queden con el vídeo, que vayan a buscar libros, que pasen algo de tiempo sentados solos, con su lápiz, con su bolígrafo, sus notas, leyendo y reflexionando tranquilos, que busquen algo de sitio para sí y que discutan, pero en profundidad, pero que sea equilibrado el debate, es decir, que haya de un lado y que haya del otro. Y después que se queden con el que entiendan mejor. Eso es mi consejo. Que se queden con el que entiendan mejor. Pues muchas gracias, profesor, por su tiempo. Siempre es un placer tenerle en el canal. Y nada, a los que nos estáis viendo podéis ver demás vídeos que también hablé con Agustín Laje, Vanessa Vallejo y Miguel Lukács en otro vídeo. Así que nada, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a usted.